nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Bueno, buenos días a todos. Me decía el viernes aquí cuando estuvimos a la vigilia, me decía, pastor, no te has olvidado, ¿no? Que el domingo tienes que compartir. Y no le contesté, pero pensé en vídeo como para olvidarse, ¿no? Cuando te entran estos nervios, ¿no? Y también tenía una presión añadida, porque el trabajo, donde yo trabajo, pues todos los compañeros esta semana iban cayendo uno por uno, de gripe, de COVID, de lo que sea, ¿no? Y yo digo, Señor, líbrame, ¿no? Porque a mí enseguida, ¿no? Cuando me pongo un poco malo, pues empezando a perder la voz, y yo digo, claro, si tengo que compartir y no tengo voz, mal asunto, ¿no? Y bueno, hasta ahora, pues Dios me ha guardado. Esta mañana sí que noté un poco a un cosquilleo en la voz, pero bueno, espero que por lo menos una media hora, un poco más, que me deje, y ya después, pues nada, si hace falta, podremos aquí alguna piedra que dice, ¿no? Si no hablaréis vosotros, hablarán las piedras, ¿no? Y hay una expresión o un refrán que seguro lo habéis oído alguna vez, que dice que segunda partes nunca fueron tan buenas, ¿no? Refiriéndose a las obras literarias o alguna película, ¿no? Que dan continuación a lo que es original. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es la palabra de Dios, pues no solamente la primera, sino la segunda, tercera, cuarta o cualquiera vez que se comparte algo parecido, siempre será bueno, porque la Biblia dice en Isaías, capítulo 55, dice que la palabra que sale de la boca del Señor, dice que nunca vuelve vacía, sino dice que siempre cumple el propósito por la cual fue enviada. Y dirás, ¿por qué te cuento todo esto? Pues simplemente porque yo hoy quiero dar un poco la continuación de lo que se predicó la semana pasada. Así de alguna manera esto será la segunda parte, ¿no? Hablando de algo tan importante para nuestra vida como es conocer la voluntad de Dios. Y entonces, para que tengamos un poco claro, ¿no? Que si tú hoy vas a recibir lo que es la porción de la palabra de Dios, no depende de quién predica, ni no depende de lo que se predica, sino depende que tu corazón está despierto y si que tu corazón esté receptivo a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. Así que, ¿os acordáis con qué pregunta empezó Pastor a predicar la semana pasada? ¿Qué quieres de mí? Y yo digo que esto lo que yo quiero comentaros hoy es un poco la continuación de lo que él habló, porque yo llevo ya varios meses con esta pregunta, rodando lo que es mi mente, rodando lo que es en mi corazón. Y él nos habló sobre algo muy importante, que es la voluntad de Dios. Nos habló a como individuo y a como iglesia de ir en busca de esta oveja perdida, ¿no? Porque si pensamos un poco y viendo cómo está la situación en el mundo, yo creo que hoy en día la necesidad más urgente y la necesidad más grande, yo creo que podemos todos estar de acuerdo con ellos, es poder presentar a más gente evangelio, para que más gente pueda ser salva, porque parece con todas las señales que el fin se está acercando, ¿no? Y en la primera carta de Timoteo, el capítulo 2,
dice que Dios quiere. Entonces, si dice Dios quiere, ¿qué quiere decir esto? Que es la voluntad de Dios. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y llegan al conocimiento de verdad. Entonces, si Dios quiere, quiere decir que esto es la voluntad de Dios. Y yo hablaré de otra cosa, pero también tan necesaria y tan importante para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque para llegar a este fin de nosotros un día poder disfrutar de esa salvación y poder disfrutar de la vida eterna, hay una voluntad de Dios que es día a día y que nosotros deberíamos de cumplirla. Hay un versículo también que dice que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. ¿Y qué quiere decir cuidarla? Cuidarla quiere decir ocuparse para vivir todo día en su voluntad. Esto es cuidar la salvación. No despistarnos, no dejar vivir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues hoy conoceremos un poco más, espero, a través de su palabra, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Este mes pasado, en septiembre, se cumplieron pues 27 años del día cuando yo conocí a Cristo. Y Cristo cambió mi vida y restauró mi corazón. Y cuando pensé un poco en 27 años y cuando quise desglosar, son muchos meses, muchísimos días y las horas ni te cuento, ¿no? Vete, ponte el papel, son muchísimas horas, ¿no? Y en estos 27 años, en tiempo, es mi media vida. Yo viví muchísimas experiencias con Dios. Muchas buenas, algunas complicadas, difíciles, pero siempre entendiendo que todo servía para bien. El libro de Jeremías, en la versión que le gusta a Pastora, dice que los planes que Dios tiene para nosotros no son para mal, sino para bien. Y dice, con el propósito de darnos un futuro y una esperanza. Esto dice la palabra de Dios. Y como van pasando los años, uno va madurando en Cristo y uno piensa que con el tiempo la cosa va a ir más fácil, que la cosa se va a poner más sencilla, pero no es así. Incluso te puedo, y ahora vamos a ver, hablar con certeza que la cosa incluso se va poniendo más difícil. Porque cuando uno es débil en fe, pues bueno, como que el enemigo no tiene mucho trabajo allí, como que de una manera fácil puede derrumbar nuestro escudo, pero cuando uno va madurando, cuando uno se va poniendo fuerte en Cristo, el enemigo busca todas las artimañas para poder derribarte, para poder quitarte de medio, para hacer que tú vuelvas otra vez atrás. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque yo en este año, el 2025, para mí, te hablo desde cuando yo soy cristiano, para mí era el año más complicado, el año más difícil y el año más confuso en cuanto a lo que es mi caminar o mi vida espiritual. Porque algunos conocéis, pero a mí y a mi familia nos ha pasado tantas cosas complicadas en tan poco espacio de tiempo, que en ningún momento te hablo que yo dudé de Dios o que yo cuestionaba la voluntad de Dios, pero sí que en mi mente, en mi corazón, muchas veces ha venido la palabra, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Cuál es el plan detrás de todo esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios detrás de todo esto? Yo creo que hay una pregunta estrella en los niños y es ¿por qué? Los niños en todo preguntan ¿y por qué esto? ¿Y por qué otro? Ahora, esta pregunta ¿por qué? Yo creo que cuando vamos
creciendo, cuando vamos madurando, ya igual no la expresamos tanto por fuera, preguntando por cada cosa por qué, pero sí que en nuestro corazón muchos días, muchas veces, muchos momentos aparece esta pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Y de allí viene la pregunta que él comenzó con ella la semana pasada y que yo ya llevo meses con ella. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad detrás de todas esas cosas? Y claro, miedo me da porque aún no ha acabado el año, aún quedan meses, pero nos ha pasado tantas cosas que ni yo mismo, algunas no me lo podía creer. Dices, bueno, hay circunstancias de la vida, el vida va y hay cosas, pero dices otra que es que no la entiendo. ¿Cuál es tu voluntad detrás de todo esto? Y ahí es donde viene muchas veces problema. Muchas veces no entendemos este porqué de las cosas. El ser humano, en general, tiene deseos, y no es malo tener deseos. Tenemos cosas en nuestros corazones que queremos que se cumplan, y eso no es malo, pero siempre y cuando estas cosas van de acuerdo lo que es el plan de Dios, lo que es la voluntad de Dios. Desear no es malo, no es pecado, pero siempre y cuando va de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando Pablo, en aquel momento todavía era Saulo, dice, iba camino al Damasco y cayó en la tierra, hizo esta misma pregunta. Pues no vamos a leer, pero en el capítulo 9 de Hechos, el versículo 6, dice que hizo esta misma pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y bueno, Señor, Jesús no le dijo mucho. Dijo, levántate y vete a tal ciudad. Pero ¿sabes qué hizo Pablo o Saulo cuando ya estaba allí en la ciudad? Dice que oró al Señor. Y dice que tuvo una visión, y esta visión aparecía un hombre, Ananías. Y bueno, para no entrar, pero yo pensé un poco en Ananías, porque el Señor le llamó y dijo, mira, tienes que ir allí y tienes que ponerle mano a este hombre y decirle lo que tiene que hacer. Y él decía, pero Señor, este hombre va persiguiendo a los cristianos, ese hombre, pues, ¿cómo lo hago esto? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ir allí. Ahora, lo que me llamaba un poco la atención es que el Saulo o Pablo en aquel momento se quedó, dice, 3 días sin ver. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y ya no es que nos quedamos 3 días sin ver, sino nos quedamos mucho tiempo, algunas veces semanas, algunas veces meses, sin poder ver cuál es la voluntad de Dios. Dice que Pablo oró y se le apareció una visión y ya enseguida sabía lo que tenía que hacer. Pero muchas veces nosotros no cogemos este camino de oración o de ayuno o de lo que nos puede ayudar, sino muchas veces nos perdemos en las cosas y de esta manera perdemos lo que es el camino verdadero. Perdemos el rumbo, perdemos la dirección, perdemos esa voluntad que es día a día para poder llegar a lo que es la vida eterna. ¿Os acordáis? El pastor la semana pasada hablaba del capítulo 9 de Lucas. Lo desglosó. Y ahí había 2 veces un anuncio que Jesús le daba a sus discípulos y era anuncio de su muerte. Le hablaba de algo tan importante, de tener padecer, de tener morir, de tener resucitar, una cosa, lo más importante que podemos encontrar aquí. ¿Y cuáles eran las cosas que preocupaban a los discípulos? Pues uno ser mayor que otro, no mayor en estatura, sino en posición. Dice que otro decía, bueno, Señor, estos no tal, manda fuego y a ver si le consume el fuego. Otro decía, Señor, prohíbe estos expulsar a los demonios, porque esto vete a saber de dónde vienen. También nos acordamos un poco del Pedro cuando nos habló del monte de transfiguración y dice que decía, bueno, aquí es bien, aquí estamos de maravilla, aquí nos quedamos, pero eso no era la voluntad de Dios.
Entonces, cuando nosotros no sabemos muy bien cuál es la voluntad de Dios, mezclamos la nuestra voluntad, mezclamos nuestros pensamientos. Y lo que es la Biblia en primera carta de Corintios nos dice que no tenemos un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces yo te puedo dar ¿cómo se dice? Algo que te pueda ayudar. Un consejo, una pista para saber cuál es la voluntad de Dios. Si tú sientes paz en tu corazón, será que estás en la voluntad de Dios. Y yo te digo, yo llevaba meses sin tener paz. Por lo tanto, no sabía muy bien. Porque cuando no hay paz es porque te estás mezclando cosas tuyas con las cosas de Dios. Y bueno, nos hablaron también que no está, porque también pensaba en la otra cosa, ¿no? Que nos compartía cuando decía lo que cuesta seguir, ¿no? A Jesús decía, déjame, yo te quiero seguir, pero primero quiero ir a enterrar a mi padre, o primero quiero ir a despedirme de mi casa, o primero quiero ir a ver a yunta de mis bueyes, o no sé lo que más decían. Y son excusas que ponían la gente de la Biblia en la hora de seguir a Jesús, pero también son excusas con muchas otras que nosotros ponemos cuando no sabemos muy bien cuál es la voluntad de Dios y mezclamos entre lo que es de Dios y entre lo que es nuestro. Así que os voy a contar una ilustración cristiana que yo la leí hace muchísimos años y me gustó. Dice que había un joven cristiano, que tenía una novia a un pueblo al lado, ¿no? Como aquí a, no sé, Givenels o algún pueblo al lado, ¿no? Y dice que toda la tarde montaba su caballo y iba a ver su novia. Y eso lo hizo durante 2 años de noviazgo. Y una tarde dice que yendo a ver su novia, dice que le salió en encuentro una anciana de la congregación y le dijo, mira, Dios me habló en una visión y me dijo que esa joven no es para que tú te unas en matrimonio con ella, que no te tienes que casar con ella. Y el joven todo confuso, todo nervioso, dice, ¿y ahora qué hago? Dice, bueno, oró al Señor y dijo, Señor, dame una prueba, a ver si eso es voluntad tuya o no lo es. Y dice que el día siguiente, hacer lo que hacía toda la tarde, dice, oró y lo dijo, bueno, montaré al caballo, pero no le voy a decir a nada al caballo, ni voy a hacer ningún gesto. Y si el caballo me lleve a la casa de mi novia, quiere que me tengo que casar con ella. Y si el caballo me lleva por otro camino y se pierde, no me tengo que casar con ella. El joven se montó y el caballo le llevó a la casa de su novia. Bueno, chaval se casó y a 1 año de matrimonio, 1 año y medio, matrimonio fracasó y con todos los intentos de él de mantenerlo, y llegó a la casa del pastor y dice, pastor, ¿qué es lo que pasó? Es que yo antes de casarme había consultado la voluntad de Dios. Y le dijo, pastor, tú lo que has hecho es la voluntad de tu caballo y no la voluntad de Dios. Es gracioso, pero es verdad, es una ilustración cristiana que a mí me gustó y en su tiempo la leí. Entonces, les digo que muchas veces, nosotros muchas veces somos como esos burros, ¿no? que son complicados, que son cabezones y que cuando se mete algo en la cabeza no queremos soltarlo, ¿no? Yo también me acordaba un poco del testimonio que nos dio Caro la semana pasada y ella decía que tenía el San Juan de Dios entre ceja y ceja y era 1 año detrás, pero al final, ¿dónde acabó? En otro lugar. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Si ella se empeña a hacerlo, igual fracasaría. Entonces muchas veces nosotros pues tenemos estas cosas en nosotros y tenemos, pues no sé, somos tan cabezones, pero somos cabezones porque a veces queremos que Dios a la fuerza lo cumpla. O sea, nosotros queremos llevar a Dios donde nosotros queremos ir en vez de dejar que Dios nos lleve donde Dios quiere que vayamos. Muchas veces buscamos a Dios no para que cumpla su voluntad en nosotros, sino que se cumpla nuestra voluntad, que Él cumpla nuestra voluntad. Y esto es muy diferente. Entonces, ¿cuál es?
la voluntad de Dios. Para mí, yo te digo, te hablo de un momento y de un tiempo que yo viví, pero pienso que tú también igual lo puedes vivir y también te puede servir. Porque si la voluntad de Dios está escrita en la Biblia, quiere decir que es para todos. Hay algo, alguna visión, alguna cosa, ya hemos hablado una vez de ello, ¿no? Que tú puedes tener personalmente, que no es para mí, es para ti. Pero lo que está escrito en la Biblia es para todos. Por lo tanto, es la voluntad de Dios. Y vamos en la primera de Tesalonicenses. En capítulo 5, versículo 18, hace unos meses Pastora nos habló algo, comentó, no es que habló de ello, pero comentó algo muy parecido a lo que os voy a comentar yo hoy, ¿no? Dice en 18, primera de Tesalonicenses 5, 18, dice, dad gracia en todo, porque ¿qué dice? Que esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dar gracia ¿en qué? En todo. Puedes poner ahora, por ejemplo, por favor, no por ejemplo, por favor, Efesios 5:20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos lleva un poco más allá. Nos decía en la Tesalonicenses en todo, y aquí nos dice por todo y dice siempre. Cuando dice por todo, podemos entender lo que nosotros hacemos todos los días. Damos gracias por comida, damos gracias por sustento, por lo que Dios nos da, damos gracias por todo aquello que Dios nos da. Pero cuando dice en todo, ya es diferente. En todo es las circunstancias, son todas las circunstancias. De hecho, en otras versiones que tal, dice en todas las situaciones y en todas las circunstancias, que eso ya es muy diferente. Porque en todas las circunstancias quiere decir que cuando la cosa va mal, hay que dar la gracia. Cuando no entendemos nada, hay que darle gracia. ¿Sabes? Entonces, nos dice, y cuando Biblia dice en todo, es en todo. Cuando dice por todo, es por todo. Y cuando dice siempre, es siempre. ¿Y qué es lo que más importante que nos dijo? Que esta es la voluntad de Dios. Pero ¿qué también lo que nos dice el versículo? Que es para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, que podemos entender que para nosotros va a ser imposible tener esa gratitud si nosotros no tenemos esa conexión en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos conectados con Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ya no hizo este milagro en nuestra vida y no cambió nuestro corazón. Yo entiendo, y yo creo que todos nosotros podemos entender, que hay situaciones que dan poco fundamento para dar la gracia, ¿no? Porque dice, bueno, estoy viviendo las situaciones, por ejemplo, lo que yo viví, pues este año, y dices, ¿cómo puedo dar la gracia a Dios por esto, no? O por otro. Pero ¿sabes qué pasa? Si nosotros tenemos la actitud que está puesta aquí, el 5:18 de Tesalonicenses, nosotros vamos a entender que la voluntad de Dios es la que es y que Dios está detrás de todas las cosas, que Dios está en el control. Por lo tanto, si tienen que ocurrir las cosas, ocurren. Me fascinó un versículo de esta semana de estudio que hemos tenido de las trompetas. Pero dice que cuando habla de los ángeles que estaban atados, el lado del río, el Éufrates, dice que fueron desatados en una hora, en un día, en un tiempo tan preciso, que dices, te se escapa no, porque, bueno, eran desatados en un momento sino dice que la hora, el día, el justo momento, cuando Dios lo tenía previsto de ser desatados, ellos fueron desatados. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir en nuestra vida, siempre y cuando tener en cuenta
que siempre y cuando nosotros no vivimos en pecado, aquí no hablamos de pecado y de las cosas, sino hablamos de las situaciones que nos pueden pasar en nuestra vida como pruebas o como esto, como tal, que no tienen que ver con nuestras malas decisiones, por lo menos no estas grandes. No, por lo tanto, Dios está en el control y nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros ya hemos experimentado, pues esto, nosotros podemos seguir siendo agradecidos. Y yo hoy, pues os digo, no me quiero basar tanto en lo que son las cosas malas, las que nos pueden pasar, porque os digo, a veces es muy complicado buscar un fundamento y decir, ¿cómo le voy a dar? Pero yo hoy me quiero basar un poco más en las bendiciones de Dios, porque dice que tenemos que dar la gracia a Dios por todo. Dice la palabra, ser fiel en lo poco, ¿y qué dice? Te pondrás sobre lo mucho, pero en lo mucho somos fieles. Mirad a los políticos, cuando llegan a lo mucho. Yo tengo, a la casa que yo tengo en Croacia, donde casa de mis padres, mi vecino primero, casa a casa, tiene una casa de esto de vacaciones de verano, y era un exministro de Economía y lleva ya 10 años en la cárcel. Porque cuando ya le pusieron sobre mucho, no supo gestionar. Y en lo espiritual nos puede pasar lo mismo. Con las bendiciones nos puede pasar lo mismo. No es que vamos a meter la mano en la caja o tal, pero sí que podemos intentar robarle a Dios lo que Dios nos ha dado. Robarle a Dios todo aquello, lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo tuve una lección de Dios hace ya años, no sé si había contado, os lo contaré. Yo ya, pues algunos sabéis, pues estuve unos 25 años sirviendo a Dios en una asociación que se dedicaba a ayudar a las personas con varios tipos de problemas, y ahí no teníamos ayuda de gobierno en cuanto a económico, entonces con nuestros trabajos nos sosteníamos, ¿no? Y uno de los trabajos que teníamos era un desguace de vehículos, y yo allí pues estaba un poco, pues como 10 años metido, un poco pues a cargo de aquello, ¿no? Y me acuerdo que, no sé si os acordáis, pero en 2007-2008 había una crisis económica muy fuerte aquí en España. Y me acuerdo que en aquello, claro, con crisis, pues no se vendían coches nuevos, no había coches viejos que entraban en los desguaces y había una situación un poco complicada, ¿no? Y me acuerdo que muchos de los comerciales, de los concesionarios y tal, cuando venían en nuestro desguace, era grande y tal, y decían, pues no vea cuántos coches tenéis vosotros, mientras que todos los demás están llorando que no hay ningún coche, ¿no? Y yo le decía a Dios, yo sí, tenemos, pero es que tampoco es tan bueno tener tanto. Porque, ¿y ahora qué haces con tantos coches? Es que no puedes aprovechar, todo bien, tienes que tirar, tienes que tal, y no puedes aprovechar. Y me acuerdo como hoy, que Dios me dio una lección. Ya no era un pensamiento, sino Dios hablando a mi conciencia y a mi corazón y me decía, ¿cómo que no está bien tener tanto? Y cuando hay poco, ¿qué haces? Te quejas, ¿a que sí? Entonces te quejas cuando hay poco y te quejas cuando hay mucho. Y si yo me quejo cuando hay poco o cuando hay mucho, me estoy quejando de la voluntad de Dios. Porque Dios está en el control, como entendemos. Y si yo me quejo de la voluntad de Dios, me estoy quejando de Dios mismo. Y esto ya es grave. Ya es grave quejarnos de Dios. Dejamos de ser agradecidos. Acordaros un poco del pueblo de Israel. Tenían un alimento que se llamaba maná, que les sostenía durante 40 años en el desierto. Y hay un momento cuando ellos pronuncian una frase que dices, nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano. ¿Sabéis qué se significa liviano? Sin peso, sin ningún peso. Ahora imagínate lo que había hecho Dios por ellos, para ellos decir que lo que Dios les daba no tenía ningún peso. Eso es lo que nosotros decimos cuando algo que no tiene ningún peso. Acuérdate de los 12 espías, todo eso podéis, yo voy un poco rápido, el Números capítulo 13. 12 espías, dice que Dios le había prometido que una tierra a pueblo de Israel que era para ellos.
Entonces era una promesa de Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron? Fastidiaron la bendición. Somos algunas veces maestros, expertos en fastidiar la bendición de Dios. Sí, ahí hay leche, hay miel, hay tal, pero también hay gigantes, hay ciudades fortificadas, hay un montón de historias, y dice que alentaron al pueblo a pensar mal. Pero ¿sabes qué pasó? Dios les castigó. Y dice, por cada día de estos 40 días que estuvieron reconociendo la tierra prometida, dice que les castigó con 1 año en el desierto. Estuvieron 40 años en desierto por fastidiar una bendición que Dios le había dado y que era para ellos. ¿Qué hemos leído? Dar gracia en todo, por todo y siempre. Génesis 40. Cuando más rápido quieres ir, más lento vas. El 40, bueno, aquí vamos a leer 2 versículos, pero ya eso lo podéis leer. Aquí nos habla un poco de José, y José dice que interpreta 2 sueños en la cárcel donde estaba, al sueño del copero y del panadero, ¿no? Y el versículo 14 dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, de la cárcel. Y el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Y aquí vemos lo que es ingratitud entre los hombres, que eso está un poco en nosotros, en nuestra naturaleza. Porque fíjate, si José le hubiera hecho mal, le tendría guardado en su mente y su corazón por toda la vida. Porque cuando te hace alguien mal, por lo menos en el mundo, como cristianos sabemos que debemos de perdonar, pero muchas veces incluso como cristianos no nos olvidamos. Entonces imagínate si le hubiera hecho mal, pero como le hizo bien, dice a la hora de poder devolver aquella misericordia que él tuvo, porque le explicó y le dijo, mira, pues eso que significa que el faraón te va a prolongar tu vida y te vas a recuperar otra vez tu puesto donde has estado. Pero dice, él se había olvidado. Ahora, mucho más peligroso para nuestra vida espiritual es cuando nosotros, porque esto es entre los hombres, pero cuando nosotros podemos tener esa actitud con Dios. Y cuando nosotros, con todo lo que Dios nos dio, nos podemos olvidar de Dios. Dice Pablo, en una de las cartas, dice que en los últimos tiempos habrá entre muchas cosas que menciona, dice, habrá hombres ingratos, que no tienen agradecimiento en su vida por lo que Dios ha hecho. En 2 Corintios 9:15, tendré que poner segunda marcha e ir más rápido. El 2 Corintios 9, dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Sabéis lo que quiere o que se significa la palabra inefable? Es algo lo que no se puede explicar con las palabras. Es algo inexplicable. Y dice, gracias por don. ¿Sabéis quién es ese don? Es la gracia de Dios. Es Jesucristo mismo. Es su muerte y resurrección por cada uno de nosotros. Por eso Pablo aquí, estando agradecido por la ofrenda que estaba recibiendo, pero también al final dice, ¿a quién tiene que ir a toda la gloria y a toda la honra y a quién tiene que ir toda la gracia? A Cristo Jesús. Dice, gracias por este don inefable que no podemos explicar con nuestras palabras. Entonces, ¿cómo tan pronto a veces nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho?
Si nosotros cada vez cuando somos desagradecidos nos acordamos a esta parte, a ese don y fe que no se puede explicar lo que Dios hizo por nosotros, no sería tan difícil. O sería mucho más difícil de olvidarnos de lo que Dios hizo. En Lucas 17, habla de los 10 leprosos. No vamos a leer, pero conocéis, ¿no? Supongo que conocéis un poco. Y dice, 10 leprosos, dice que en un principio, dice que mientras iban a presentarse a sacerdotes fueron limpiados. Había una ley que viene en Levíticos, que para presentarse delante del sacerdote, para que él, pues, dice, estás sano, tenías que venir limpio. Y ellos, cuando Jesús les da orden, todavía no estaban limpios, pero iban hacia la casa del sacerdote. ¿Por qué? Porque tuvieron fe y tuvieron obediencia. Pero esta fe y obediencia, de alguna manera, les sirvió solamente para lo que es la sanidad de sus cuerpos. Porque después dice que solamente, ¿qué? Uno volvió. Entonces, podemos decir que no hablamos de cualquiera que son paganos, porque dice que tuvieron un poco de fe, tuvieron una obediencia, porque siendo ellos leprosos, ya se habían marchado hacia casa. Entonces, todavía siendo impuros, siendo enfermos, entonces tenían una fe. Tenían fe para recibir, pero no tenían fe para dar. Recibieron la sanidad. Pero ¿qué le dijo después a Jesús, a aquel que volvió? Tu fe te ha salvado. Ya no solamente sanado, sino tu fe te ha salvado. Han recibido, pero se olvidaron de Dios. Yo un día, conocéis toda la parábola de o deberéis de conocer de los 2 cimientos, ¿no? Pues un día a mí Dios me habló de una manera diferente sobre esta parábola. Y tiene que ver con lo que os estoy contando un poco. Y no quiero que me entendáis mal, porque no vamos a cambiar lo que es importante, porque la palabra, lo que es importante, dice que nosotros, nuestra casa, nuestra vida, tenemos que edificar sobre que es la roca, que es Cristo Jesús. Y lo importante es, dice, el que oye y hace. Oír y hacer, esto es importante. Ahora, hay una parte que nos habla de 3 cosas en esta parábola, que es la lluvia, que es viento y que son los ríos. Y esto, normalmente en este contexto, y seguramente que es así, se refiere a ¿qué? A las pruebas. Pero a mí un día Dios me habló que esto también puede ser las bendiciones. Porque ¿qué representa la lluvia? En la palabra de Dios. Otro día, el viernes, cantamos una canción. Abre las ventanas del cielo y haz ¿qué? Llover. ¿Qué viene de arriba? La bendición. Entonces la lluvia para mí representaba bendición de Dios. Todo lo que Dios me quiere dar. Cuando hablamos de los ríos, ¿qué dice la Biblia? Que hay unos ríos de agua viva que brotan y que eso representa un poco ¿qué? El Espíritu Santo. Esto también es un regalo de Dios. El que lo quiere dice pídelo, pero es un regalo de Dios. Y lo que es el agua, ¿qué hace? Una limpieza, hace sanidad, otra bendición en nuestra vida. Y cuando hablamos del viento, dice que cuando estaban estos todos reunidos el día de Pentecostés, vino como un viento, no, habla de viento también como un símbolo del Espíritu Santo, como un símbolo de la bendición. Pero ¿sabes qué pasa? Es lo mismo como la prueba puede golpear tu casa, también la bendición puede golpear tu casa. Por eso te digo, cuando yo en aquel día en desguace tenía tanta abundancia y yo me quejé, es que yo no entendía la voluntad de Dios. Que a veces lo que es la abundancia puede echar nuestra casa abajo si nosotros no estamos bien fundados en lo que es la roca. Cuando vienen esos vientos de reconocimiento, cuando te dan una palmadita y te dicen qué bien haces las cosas, ¿no?
Cuando viene esta lluvia de prosperidad, dice, porque aquí muchos somos que venimos de fuera, yo también vengo de otro país. Igual algún día hemos venido sin nada en nuestros bolsillos. Yo de hecho vine así, con una bolsa de ropa y nada más. Mi vida estaba destrozada, yo vine sin nada. Y hoy día tenemos tanto, pero ¿gracias a qué? A Dios. Esta lluvia que cae, no podemos olvidar nunca porque te digo, dice la palabra, no en esto para no, dice, no es si vienen, sino dice, cuando viene la lluvia, cuando viene el viento, cuando vienen los ríos, entonces da por hecho que va a venir. Que va a venir. Igual tú hoy tienes muchísimas cosas de parte de Dios, pero tú sabes gestionar eso. Hemos hablado de José, él tuvo un sueño y tuvo una visión de Dios que le decía, mira, en los 7 años de abundancia, ¿qué tienes que hacer? Gestionarlo bien, guarda ahora para tener, porque va a venir los días malos, va a venir tiempo de escasez. Entonces, ¿qué es lo que haces si hoy en día cuando tienes tanto, cuando tengo tanto, me olvido de Dios? Por lo tanto, esta parte que dice que Dios un día me hizo entender así, que la otra parte nos quita el hecho que es así. Las pruebas o todo esto viene y hemos dicho no a causa de pecados y tal, sino a causa de que vienen pruebas. Dios no quiere probar. Pero la lluvia, y vamos a ver después un versículo, viento, ríos, todas estas cosas que Dios nos da o nos quiere dar, ¿de qué manera nosotros lo gestionamos? Yo te puedo comentar y decir que yo he visto muchísima gente en mi caminar que habían recibido muchísimas bendiciones. Había visto gente que después de 20 años de estar separado de su mujer, se había restaurado su matrimonio, habían vuelto con sus niños, la gente que habían sanado de las enfermedades grandes y graves, pero también muchos de ellos se habían olvidado de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Como pueblo de Israel, ya después no tuvieron otra oportunidad. Porque dice que aquellos que vagaron 40 años en el desierto, solamente 2 entraron en la tierra prometida. Otros no, otros quedaron ahí. El escasez prueba nuestra fe, pero abundancia prueba nuestro corazón. Vamos a leer Deuteronomio, el 8. Versículos 10 a 14. O podemos leer desde 9, dice, tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro te se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenta, y que se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No importa lo que nos golpea, le importa dónde está construida nuestra casa. Fíjate, cuando pensamos en pueblo de Israel, cuántas cosas, cuántos milagros, cuántas bendiciones ellos habían visto, y no en vano le da este aviso al Señor, porque sabemos que ellos se habían olvidado de Dios. Y nosotros muchas veces también nos olvidamos quién es el que tiene mérito. ¿Sabes? Y muchas veces tenemos este pensamiento, bueno, pues ahora cuando estoy bien, ahora ya me dedicaré un poco a otra cosa, porque ahora ya, mira, en Ageo, ya voy acabando, ¿eh? Sí, porque tengo otra hoja más, pero la voy a dejar. En Ageo, claro, esto es malo decirle a uno que se prepare 15 días antes.
Si te dice un día, pues preparas una hoja. Bueno, es que ni lo voy a encontrar. Me pones, por ejemplo, por favor, Ageo capítulo 1, versículo 4. Ageo. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Se refiere de casa del Señor. Y ponme ahora versículo 10, por favor. ¿Qué dice que se detuvo desde los cielos? Dice la lluvia. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Así que no te creas o no me quiero creer que lo que tengo ahora va a durar para siempre. Si yo no me preocupo por la casa del Señor y cómo está mi corazón, Dios un día parará la bendición. Parará y ya no me golpeará las bendiciones, sino me golpeará todo lo demás. Y no serán las pruebas del Señor, sino serán cosas mías. Cosas mías que me golpearán y no sabré cómo salir, porque ya mi casa no estará fundada sobre la roca, porque me olvidé del Señor. Y Señor se puede olvidar de mí, que no lo va a hacer. Pero Señor es soberano y puede hacer lo que Él quiera hacer. Por lo tanto, así un poco rápido hemos visto lo que había que hacer y lo que no hay que hacer. Yo también me acordaba un poco de Salomón. Cuando más tenía, cuando mejor estaba, dice que se había olvidado de la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho, no te juntes con las mujeres ajenas. ¿Y él qué hizo? Se juntó. Y cuando mejor estaba, no es que estaba depresivo o tal, dice, bueno, es que no tengo que hacer y vuelve. No, cuando mejor estaba, cuando más tenía. El Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13, el Pablo un poco dice que había aprendido vivir en escasez y que también había aprendido vivir, ¿dónde? En abundancia. Pero el que las dos cosas estaba agradecido al Señor. Pero dice que había aprendido, y esto es muy importante. ¿Sabes por qué yo no acabé los estudios? Porque no dejé que me enseñen. Y aquí sí está, no está puesto versículo, pero dice, estoy enseñado de vivir en escasez. Entonces fue enseñado. Dice en Mateo capítulo 11, venid a mí. Todo lo que estáis cansados, tal y cual, dice, y yo os daré, yo os enseñaré cómo hacer las cosas. Por lo tanto, ya voy un poco rápido y voy perdiendo el hilo, entonces ya pues dejo. Señor, ¿qué quieres de mí? Pues quiero que seas agradecido, tanto en las situaciones malas como en las bendiciones, que seguramente que tenemos muchas en nuestras vidas, que no te olvides de mí en ninguna de las situaciones. Ser agradecido por todo, en todo y siempre. Y esta dice la voluntad de Dios.